que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 38 al 40. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir del Evangelio de este día. Invitándolos a los que no se han suscrito, invitándolos a suscribirse, activar la campanita para que cuando subamos el video les lleguen las notificaciones. A los que ya están suscritos les pedimos que nos apoyen con su like para que este Evangelio llegue a muchas más personas. Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 38 al 40, Jesús es claro en el Evangelio. Jesús es claro, dice: siempre y cuando que hagan bien las cosas, que hagan milagros en mi nombre, dice Jesús, y que no hablen mal de mí. Con esta cita bíblica, fíjese muy bien, la gente dice que había uno predicando, expulsando demonios en el nombre de Jesucristo. Y Juan dijo: se lo prohibimos, le dijimos que no estamos de acuerdo. Y Jesús dijo: no se lo prohíban. ¿Para qué se lo prohíben a esa persona que habla de mí? Entonces dicen los católicos, miren, hay católicos que piensan y que dicen así. Dicen los católicos que por qué le dicen a los protestantes que no prediquen, que no nos dicen que no los escuchemos. Si el mismo Jesús dijo que no se los impidan, entonces, ¿por qué se meten ustedes con ellos? Dicen los católicos modernos, aquellos católicos débiles, frágiles en la enseñanza de la palabra de Dios. Hay católico. Aquel católico que dice que todo es lo mismo. Hay católico. Te invitamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Recuerda que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Te invitamos a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios para conocer tu doctrina, la doctrina de Cristo. Porque hoy Jesús es muy claro en el Evangelio. Es muy claro que no puede haber una persona que haga milagros y que después hable mal de Jesús. Escuche, la Biblia dice: si no está en contra de nosotros, déjenlos quietos, dice el Señor. A ver, analicemos, pensemos. ¿Los protestantes están en contra de Jesús o a favor de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Pensemos. Por ejemplo, ustedes son idólatras, dice, porque tienen imágenes, dicen los protestantes. ¿Están a favor o están en contra? Analicen ustedes. ¿Están en contra o a favor? Ejemplo, ustedes son idólatras, dice, porque tienen imágenes. El Papa es la bestia, dice. La iglesia es la gran ramera, la grande, la gran Babilonia, dicen. Ustedes católicos se confiesan con un hombre más pecador que ustedes, dice. ¿Están a favor o están en contra de Jesús? Y Jesús dijo: si no están en contra, déjenlo ahí. Déjenlo ahí, dice Jesús. Pero ¿qué pasa? El Evangelio hoy nos enseña claramente cómo Jesús, fíjese bien, allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, verso 4,
cómo Jesús se enfrentó, fíjese bien, al diablo. Jesús no le dijo, usted, señor diablo, tiene razón. Jesús no le dijo así. Le dice el diablo, dice la escritura. Escuche cómo lo dice San Mateo, capítulo 4, verso 4. Pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la escritura. Fíjese bien. Pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la escritura. Vean cómo Jesús se enfrentó al diablo. Jesús no le dijo, usted tiene toda la razón. No le dijo así al diablo. El diablo le dijo, dice la escritura. Oiga, dice la escritura. Pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y le llevarán en sus manos para que tus pies no tropiece en piedra alguna. Y así como Satanás tentó a Jesús, así como Jesús se enfrentó a Satanás, así mero están hoy aquellos que se han dividido de la iglesia. ¿Cómo lo dicen ellos? Escuche, analice y vaya viendo cada cita si es o no es. En Jeremías 17:5, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre, dice la escritura, dicen los hermanos separados. Dice la escritura en Éxodo 23, no tendrás imágenes, y los católicos tienen imágenes, dice. En el Salmo 105, verso 5 dice, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. Esas son las imágenes de los católicos. ¿Están a favor o están en contra de Jesús? Con la misma escritura, ellos van, miren, ellos se acercan a los demás. ¿Y quiénes son los que caen en la cuenta? Son aquellos que no estudian, aquellos que no se preparan, aquellos que no se forman. En Gálatas capítulo 3, verso 3 dice la escritura, la cruz es maldita, la cruz es señal de muerte, dice. Y así no dice en Gálatas 3:3. En Mateo capítulo 6, en el verso 9, dice la escritura, cuando ustedes oren, no hagan como los católicos, pura repetidera. Dígame si no así dicen los protestantes. Dígame si están en contra o están a favor de Jesús. ¿Sí? En Marcos 6:3, María tuvo más hijos. En Marcos 3:31, llegaron su madre y sus hermanos. Hoy dicen que María sí tuvo más hijos, cuando la Biblia dice que no. La Biblia dice que María tuvo un solo hijo. Dígame si no con las escrituras van engañando a muchos. Dígame si no con las escrituras van destruyendo la fe de aquellos católicos que solo son domingueros. Aquellos católicos que aparecen nada más cuando es tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, tiempo de Adviento. Dígame si no son esos católicos que se han dejado engañar. ¿Y por qué no decir? Si los que están ahorita y no se quieren preparar, serán los que sí. Es tristeza, es lamentar cuando verdaderamente tratan de engañar, pero no tienen fundamentos ni cómo comprobar lo que enseñan. Mientras que la Iglesia de Jesucristo tiene fundamentos bíblicos, ¿cómo comprobarlo? Esto que hoy el Evangelio nos enseña, Jesús dijo,
Si Él está a favor de nosotros, déjenlo. Dice Jesús, oiga, ¿cómo lo dice el Evangelio? Por eso, en San Mateo capítulo 4, verso 7 dijo, Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios, dice la Escritura, dijo Jesús. Así le respondió. Y es así como nosotros debemos prepararnos, debemos formarnos para poder responder, fíjese bien, aquella enseñanza falsa sin fundamentos, aquella enseñanza de mentiras, aquella enseñanza que hasta hay católicos que dicen, es lo mismo, ¿para qué pelear? Hay católicos que creen que es pelear con los protestantes. Hay católicos que dicen, eso es pelear con ellos, déjenlos así. No, ¿cómo le dijo Cristo a Satanás? ¿Cómo le dijo Cristo al diablo? Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces, ¿por qué necesitamos nosotros prepararnos? ¿Por qué nosotros necesitamos formarnos? ¿Por qué nosotros necesitamos conocer la doctrina de Jesucristo? Para que nosotros defendamos nuestra fe y compartamos y enseñamos la doctrina de Jesucristo. Recuerden, fíjese, ¿qué dice el Evangelio? Oiga, Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo, dice Juan, porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Dice Jesús, nadie, oiga, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Ustedes han visto aquellos julanos pastores que dicen que andan haciendo milagros, campañas de milagros, dice, campañas de sanación. ¿Han visto ustedes eso? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están en contra de la doctrina de Jesús o están a favor de la doctrina? Por eso Jesús es claro en decir, Jesús dijo que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Dígame usted, cuando allá en Mateo capítulo 26, verso 26, instituyó la Eucaristía. Oiga cómo lo dice San Mateo 26, 26. Vamos a ver en nuestras Sagradas Escrituras. San Mateo 26, 26 dice de esta manera. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman esto, es mi cuerpo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo pasó, diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les dijo que desde ahora ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino del Padre. Dígame, hay personas, hay pastores que se han autonombrado pastores que andan haciendo milagros, pero dígame, ¿creen en la Sagrada Eucaristía? ¿Creen lo que dice en Marcos 26, 26? Vean cómo lo dice en Lucas 22, 19. Oiga, dio una orden. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19 dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ellos lo hacen, pero
la gran mentira que ellos van haciendo sanaciones, van haciendo milagros, curaciones, pero que no aceptan la sagrada Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Qué dicen? Es una olea. Así dicen. Es una olea. Eso no es el cuerpo. Eso representa el cuerpo de Cristo, pero que no es el cuerpo. Y el mismo Señor Jesús lo enseña. Y por eso, en Hechos, fíjese bien, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46, dice que las primeras comunidades hacían todos los días. Vea cómo lo dice el verso 42. Era nacido a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Era nacido a la enseñanza, a las primeras comunidades. Oiga cómo lo dice el 46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y comían la comida con alegría y con gran sencillez. Todos los días se reunían a celebrar la Santa Eucaristía. Dígame usted si aquellos que andan engañando, andan haciendo milagros, curaciones, dígame, ¿están a favor o están en contra de Jesús? ¿Creen en la Sagrada Eucaristía o no creen? Esa Eucaristía, fíjese bien que lo dice San Juan 6:54, que esa Eucaristía, San Juan 6:54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Vamos a ver, Juan 6:54 dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Están a favor o están en contra? ¿Creen en la enseñanza de Jesús o no creen? En eso nos damos cuenta de lo que hoy Jesús nos enseña claramente. Él lo expresa de esta manera para que nosotros, a través del estudio, nosotros vayamos descubriendo, ¿sí?, quiénes son aquellos que no están a favor de Jesús. Es bien fácil. Jesús dejó un pastor, San Juan 21:15, perdón. San Juan 21:15, Jesús dejó un pastor que cuidara el rebaño, que cuidara a sus ovejas. Pero que dicen, no, el Papa es la gran bestia, el Papa es el anticristo. ¿Están a favor o están en contra? Cuando en San Juan 20:21 dicen, al quien perdonen de sus pecados quedarán perdonados y al que no se los perdone quedarán sin perdonar. ¿Qué dicen? No. ¿Cómo me voy a confesar yo con un hombre que es más peor pecador que yo? ¿Están a favor o están en contra? Cuando en Mateo capítulo 16, verso 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué dicen? No, que ninguna iglesia lleva la salvación. Dios no dejó ni una iglesia para que todos se salvaran. Entonces, ¿a quién le entregó las llaves? Entonces, ¿por qué le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad. ¿Creen eso o no lo creen? ¿Están en contra o están a favor? ¿Qué dicen de la Virgen María? Dicen que la Virgen María tuvo más hijos. ¿Están en contra o están a favor? Y si usted ve allá en Isaías capítulo 7, dice que más de 500 años estaba profetizado. Lo profetizó Jeremías que María iba a tener un solo hijo. Mateo 7:14, el Señor pues les dará una señal, la joven está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Emmanuel, Dios con nosotros. Un hijo, dice. La joven está embarazada y da a luz un varón, un hijo. Y entonces, ¿por qué ellos dicen que María tuvo más hijos? ¿Están a favor o están en contra? Eso es lo que el Evangelio quiere que nosotros analicemos, meditemos. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras de lo que enseñan aquellos que se han dividido? Y eso, San Mateo 1:23,
22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Que iba a tener un hijo? No. Oiga, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No dice varios, no dice muchos, pero ¿por qué ellos enseñan que María tuvo más hijos? ¿Por qué? Eso es lo que hoy nosotros debemos de aprender y de meditar. Y por eso San Mateo capítulo 24. Vamos a ver qué dice el Evangelio de San Mateo capítulo 24. Dice que todo eso tiene que suceder. Todo eso. Pero hay de aquel que se deja engañar. San Mateo 24:3 dice de esta manera. Como Jesús después se sentará en él. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo ocurrirá todo eso? ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? Todo eso de la gente, de esos protestantes que están en contra de la doctrina de Jesús, todo eso tiene que suceder. Pero ay de aquel católico que se deja engañar, que se deja robar su fe. Oiga cómo lo dice. Jesús le contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerra y de rumores de guerra, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, porque no será todavía el fin. Jesús lo explica, pero por eso Jesús dice, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, dígame usted si no eso es lo que dicen aquellos pastores cuando lo visitan, cuando le tocan la puerta de su casa. Y si usted no los quiere recibir, se enojan. Dicen que van en el nombre de Jesús a predicarle, a enseñarle la palabra de Dios. Tenga cuidado. Dice, no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre, dice San Mateo 24:3. Dice, y digan, yo soy el Mesías. Y eso lo dice el Señor en San Mateo 7:15. Vea cómo lo dice. No se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre. Y ya luego Mateo 7:15 nos dice, cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Cuídense. Cuídense de los falsos profetas. Y si ustedes se están cuidando, ustedes saben quién es. Ustedes lo conocen. Ustedes lo han visto, lo han visitado. Y por eso el Señor nos invita a prepararnos, nos invita a formarnos. Vea cómo lo dice Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, dice, gracias a Dios no son todos, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Ahí está. Entonces, San Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. San Mateo 24:3, Jesús dijo que esto tenía que pasar, que deberíamos de cuidarnos, ¿sí? Porque aparecerán muchos falsos profetas, muchos falsos mesías y engañarán a muchos. Es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra, por eso dice, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí.
Ustedes lo conocerán claramente, aquellos que van haciendo milagros, que le dicen, salte de la iglesia, esa ramera, esa Babilonia, esa prostituta, salte de ahí, porque tienen al Papa, que es la bestia, que es el anticristo. Y los únicos anticristos han sido ellos, ¿sí? Que han desobedecido la palabra de Dios y se han separado de la iglesia de Jesucristo. Oiga, el que no está contra nosotros, está con nosotros, dice el Señor. El que no está contra nosotros, el que no está contra nosotros, con nosotros está, dice. El que no está contra nosotros, está con nosotros, dice el Señor. Entonces queda en cada uno de nosotros meditar, reflexionar, para que usted vea que los hermanos protestantes están en contra de toda de la enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza trae más de 2000 años que se está enseñando, que se vive enseñando dentro de la iglesia. Se enseña y se enseña. ¿Qué dicen los protestantes? Los católicos, cuando oran, hacen una repetidera, dice. Y eso no tiene que ser así, dicen ellos. Entonces, hoy la palabra del Señor nos invita a estudiar, a preparar, a formarnos y a poder conocer la doctrina de Jesucristo. Invitándolos a suscribirse a los que no se han suscrito, a darle me gusta para que este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios los guarde siempre y les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.